Seguimos en la mesa de análisis político de este martes 12 de julio de 2016. Estamos con Fernanda Boyd y Federico Irazábal, Jaime Jafé y a distancia Fernando Rosenblatt. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció ayer que los 7 millones de dólares que la tabacalera Philip Morris deberá pagarle a Uruguay luego de perder el litigio que había iniciado ante el CIADI, serán destinados a mejorar las jubilaciones mínimas que están ubicadas hoy en los 8.767 pesos. Este aumento se sumará al incremento de 200 pesos por mes anunciado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, un adelanto del ajuste que tiene que hacerse en enero próximo y que fue fuertemente criticado por la ONAJPU, por ejemplo, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, el PIT-CNT, dirigentes de la oposición y también algunos sectores del propio Frente Amplio. La victoria de Uruguay ante Philip Morris tuvo una amplia repercusión en el extranjero, mereció varias manifestaciones de respaldo a nivel internacional, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Acá, hasta ahora, el único miembro del Poder Ejecutivo que se pronunció sobre el fondo del asunto fue el propio presidente Tabaré Vázquez, quien el viernes de tarde, en una cadena nacional, destacó que el fallo será una barrera para las tabacaleras que intenten moderar las regulaciones en esta materia con amenazas de litigio. Ratificamos firmemente el compromiso de seguir la más frontal y directa lucha contra el consumo de tabaco a fin de reducir día a día la pesada carga que esta epidemia pone sobre nuestro pueblo y a no renunciar a la total instrumentación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, invitando a las naciones a que se sumen al combate de este flagelo sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras, tal como lo ha hecho Uruguay. Desde ahora, ¿cómo están observando los impactos políticos de esta victoria judicial internacional de nuestro país? Bien, me parece que el gobierno está haciendo lo que calculo todo gobierno en su lugar haría, que es ver cómo capitaliza esta victoria, además de el valor que tiene en sí misma para la política pública y para cómo queda Uruguay posicionado en este litigio. Esta política, que es una de las políticas probablemente más significativas en lo que va de salud de Tabaré Vázquez, de su primer gobierno, es lo que se llama una política top-down. O sea, es una política que se hace desde las políticas públicas, las podemos categorizar de muchas maneras, pero una de las formas es, bueno, cómo se hacen, de dónde sale la demanda. Las top-down son las que hacen los gobiernos sin que necesariamente haya una demanda popular por ellas. Bueno, acá ni siquiera había una demanda del propio Frente Amplio, ¿no? Esto fue muy personal de Vázquez, lo hablábamos ayer en otra mesa. Entonces, esta victoria no es una victoria que vamos a salir a festejar a 18 de julio como si Uruguay hubiese salido campeón de algo. Esto es una victoria que la celebra Tabaré, la celebra el gobierno, pero si se quiere capitalizar hay que contagiar y hay que contagiarla con algo distinto de lo asociado a la política per se. En muchos sectores de las políticas, cuando se obtienen réditos no esperados, por ejemplo, cuando se decomisan bienes del narcotráfico, esos bienes van a los sectores vinculados a eso. Entonces, bueno, o sea, si hay un ingreso de dinero que no estaba previsto por un tema de salud, bueno, dediquémoslo, clamaban algunos, al saber de los destinos que se le pretendía dar este dinero, a la lucha contra, digamos, el tabaco o a políticas de salud o algo que tenga que ver con esto. Pero sin embargo se elige algo totalmente distinto. Bueno, uno podría asumir que es para que tenga un impacto mayor, sobre todo atendiendo al impacto negativo que había tenido este aumento de los 200 pesos, ¿no? Sí, una puntualización antes de que sigas. Un detalle que no entiendo cómo no se está manejando es que esto no es un ingreso genuino que tiene Uruguay, ¿no? Yo iba a apuntar eso mismo. Porque a Uruguay la defensa le costó 10.300.000 dólares. Los gastos de defensa en este litigio sumaron 10.300.000 dólares. Así que los 7 millones que recibe de Philip Morris pagan una parte de esos gastos, ¿no? Costos y costas, pero como llaman los el abogados. fallo no incluye que los gastos de la defensa en que incurrió Uruguay los tiene que pagar adicionalmente Philip Morris, ¿no? Ajá. Eso es lo que Philip Morris debe pagar 7 millones de dólares a Uruguay por concepto de gastos del juicio. Son lo que los abogados llaman costos y costas de los juicios. Y en realidad yo ayer pensaba en lo mismo, ¿no?
¿no? Esto no es un activo, esto no es un dinero extra que ingresa a las arcas del Estado, sino que es un dinero que ya se dispuso para pagarle a los abogados que seguramente no habrán trabajado a cuenta, en este caso, y que habrán cobrado. Y en este caso no es yo no lo veo como una ganancia en ese sentido, y no son 7 millones de dólares que le ganamos a Philip Morris. Son 7 millones, yo no tenía presente lo de la diferencia todavía incluso negativa de 3 millones encima, y salir a hacer una conferencia para avisar que este dinero se iba a destinar a las jubilaciones, etcétera, me parece que otra puerta que se está abriendo para nuevas críticas. Es decir, bueno, sí, es una medida demagógica, cortar las letras. Totalmente. Y analizando además hoy el monto que se le va a dar a cada uno de esos jubilados, que son 120.000 aproximadamente, que van a cobrar 7 millones de dólares, son 1.700 pesos en lo que sería anualizado. Sí, hoy el observador hace esas cuentas, ¿no? Si la decisión es repartir ese monto en partes iguales para todos los que perciben jubilaciones del entorno de los 8.700 pesos, cada uno recibiría por una única vez 1.767 pesos. Si se prefiere dividirlo en 12 pagos, serían 147 pesos por cada uno de esos jubilados. Son menos de 2 cajas de cigarros por mes. Y si se divide en 6, que son los pagos pendientes desde ahora hasta fin de año, serían 294 pesos con 50 por jubilado. Todo esto teniendo en cuenta la cotización del dólar de ayer lunes. Yo creo que el efecto político de este triunfo judicial del gobierno del Uruguay, del Estado uruguayo, es bastante pequeño. Es bastante pequeño. Creo que, como dice Fernanda, esta no es una causa popular. Probablemente le importa mucho más, tiene mucho más efecto psicológico sobre el estado de ánimo de la gente con la situación del país, y por lo tanto sobre el gobierno al cual siempre se le echan todas las culpas en general de las cosas que están mal, el itinerario de la selección uruguaya de fútbol que este triunfo en un tribunal internacional. Esa es la impresión que yo tengo. Digamos que no es que la gente no valore el tema de la política de salud, que esto, o la relación que esto tiene con la política de salud. Simplemente que en el plano llevándolo específicamente a este dictamen, me parece que no tiene un efecto político demasiado grande. Por lo tanto, el beneficio, obviamente es beneficio, todo suma. Podemos aplicar la consigna, todo suma, es cierto. Es mejor para el gobierno haberlo ganado que haberlo perdido. Haberlo perdido hubiera sido un desastre, ¿no? Bueno, no lo perdió y lo ganó, ni siquiera lo empató, lo ganó. Entonces, pero creo que el rédito político es pequeño, y realmente el beneficio económico que van a tener los jubilados con esto de darle repartir los 7 millones es muy pequeño. Pero no importa eso. Yo creo que el efecto político, en medirlo en términos simbólicos, es el gesto del gobierno. Bueno, sabemos que dimos poco, ahora rescatamos este dinerito y se lo vamos a dar a los jubilados. No es nada. Yo había hecho esa cuenta. Pero además no rescatamos. Yo insisto en que no rescatamos. Tenés razón. Va a venir Michael Bloomberg a reclamar. Rescatás una parte de lo que habías gastado. Sí. ¿Ah? Pero en vez de embolsártelo, se lo vas a dar a los jubilados, ¿no? Porque quedaste mal parado con lo de los 200 pesos. En ese sentido es una medida más bien simbólica, que creo que lo que busca y logra en parte es, bueno, sí, mostrar cierta sensibilidad ante la situación. Pero repito, yo creo que el rédito de esto es muy pequeño. Sigo ahora con Fernando. Sí, yo sé que lo conversaron ayer, digamos, el caso en sí, la resolución. Yo creo que, y agarrándome de lo que planteaba Fernanda, esto es top-down. Bueno, top-down también tenemos que, desde los medios de comunicación, desde la clase política toda, digamos, subrayar la importancia del fallo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros que el margen de maniobra del Uruguay en el mercado global, en la política internacional, en el comercio internacional es la nada misma, ¿verdad? Bueno, con este fallo, yo no sé nada de derecho internacional, no sé nada de comercio internacional, digamos, pero uno puede entender, si a mí me dicen Philip Morris y le ganaste un juicio, quiere decir que la noticia es importante, ¿sí? Es importante, y es algo sobre lo que tenemos que conversar constantemente y bastante hasta que entendamos la dimensión. Y para no hablar del Frente Amplio, réditos políticos, ni nada, es una victoria del Uruguay, es una victoria del Estado uruguayo, de todas las personas que habrán estado involucradas en el caso, ¿verdad?
probablemente se transforme en un caso de estudio por los próximos años para aquellos que estudien comercio internacional, para aquellos que estudien derecho internacional, no solo en el Uruguay, sino en otros países. Yo creo que es una victoria para la salud pública, pero también para el Estado uruguayo y para su posicionamiento internacional. Fernando, permíteme la interrupción. Sí. ¿Cómo se vio en Chile? ¿Se habló del asunto en Chile? Sí. Pero además, digamos, no solo se habló en Chile, sino también salió en toda la prensa internacional. Emiliano dijo al pasar en un momento que la clase política no se había expedido mucho respecto de esto. No, me refería al gobierno. Te lo menciono porque es una situación un poco particular que hemos vivido como programa periodístico. Desde el viernes de tarde, cuando se conoció el laudo, hemos procurado coordinar entrevistas con jerarcas de gobierno a propósito de esta novedad, desde el presidente de la República para abajo y sobre todo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, y la respuesta es, por ahora no. Primero, y se iba a esperar al Consejo de Ministros de ayer, ahora se anuncia que va a haber una conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública el miércoles, y recién después habría declaraciones a nivel del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que mucho más que lo del anuncio y toda la discusión que estaban planteando respecto de los jubilados y el efecto político que eso puede tener, creo que es mucho más llamativo esto que estás contando, ¿verdad? Y además, también es importante como educación cívica, como, ¿no? Como una forma de educar a la población respecto de, digamos, qué es lo que sucedió, cómo sucedió, qué es lo que logró el Uruguay y qué es lo que puede lograr el Uruguay haciendo buenas políticas públicas y cuando se pone con convencimiento y con buena planificación ciertas cosas. Digamos, estamos todo el tiempo quejándonos de un montón de cosas que pasan en el Uruguay o que deberían pasar en el Uruguay. Esto es algo que sucedió, es una política pública que se implementó de una manera quizás accidentada al inicio, pero que, digamos, tiene este resultado final, ¿verdad? Y es una historia exitosa para el Uruguay. Yo creo que tenemos que hablar largo y tendido sobre esto. Porque nos hace bien, digamos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hablar de todos los problemas que tenemos como país y como sociedad, que bueno, estas noticias que nos ponen además en el mapa y bien puestos, digamos, creo que merece una mayor atención del gobierno, de la oposición, de los medios de comunicación, en fin. Sí, yo creo que este relativo falta de interés en el tema tiene que ver con lo que decía Emiliano al principio, ¿no? Esto siempre fue una iniciativa muy personal del presidente Vázquez. Digamos que en el Frente Amplio se la llevaron como ¿no? Como bueno, está bien, vamos, pero sin entusiasmo. No es una causa popular. Lo mismo le pasa a los partidos de la oposición. La verdad que no es una política, yo quiero decir algo, no es una política que recoja unanimidades, ¿no? Yo, por ejemplo, pero no vamos a discutir el tema ahora, yo estoy en contra de muchas de las cosas de la política antitabaco que lleva adelante el gobierno. No estoy a favor del tabaquismo ni nada, no soy fumador para empezar, o sea, no, me parece, pero de esta política, como yo sé que hay muchos uruguayos que están en contra, o sea, tampoco es algo que recoja unanimidades, entonces decir, yo no celebro, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo con la política del gobierno y tampoco me parece, qué bueno, Uruguay le gana a una multinacional. Bueno, a mí me importa la causa más que... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es una política que recoja unanimidades, no, en todo caso, si la gente lo acepta, no es con mucho entusiasmo, y creo que esto se ve reflejado en el gobierno. Sigue siendo una iniciativa muy personal del presidente de la República. Vázquez llamó incluso en el mensaje, en la cadena, el otro día, a ser muy cautos, a que esto no se tiene que festejar, es decir, contrario al festejen de Vázquez característico, llamó a no festejar esto. Yo quiero marcar una cosa que me pareció interesante la semana pasada cuando Vázquez hizo el anuncio de que iba a haber una cadena nacional cuando se conociera el fallo del tribunal en el caso de Philip Morris. Y lo vi como una jugada súper arriesgada. Primero porque esta ley antitabaco, como bien decía Jaime, es una iniciativa personal del presidente y en la que, sin saber el resultado, estaba poniendo en juego mucha de su credibilidad, mucho de su capital político, mucho de su... Seguramente tenían algunos personal. Adelantos, ¿no? Yo quiero pensar que sí, porque si no es un error bastante importante, ¿no? Anunciar una conferencia de prensa sin saber lo que iba a pasar. Sí. Por lo que pudo confirmarse, el laudo del tribunal arbitral fue mejor que lo que el gobierno esperaba, ¿no? Incluso fue mejor. Pero sí. Pero en estas cuestiones uno nunca sabe, ¿no? Quien ha tenido experiencia en algunos juicios, hasta que no está la sentencia firme, uno no debería adelantar absolutamente nada. Y en este caso Vázquez se jugó bastante, de una manera muy arriesgada, a llamar a una conferencia, fuera cual fuera el resultado.
Una puntualización antes de seguir. Estamos diciendo más de una vez que aquí lo que se considera es una iniciativa muy personal del presidente Vázquez. Como empuje, digamos, ¿no? Como fuerza puesta en el liderazgo. Pero en realidad el gobierno lo que estaba haciendo era implementar un acuerdo marco de la Organización Mundial de la Salud. Esto no lo inventó Vázquez tampoco, ¿no? No, tomó la bandera y de hecho el fallo fue celebrado por figuras importantes de la Organización Panamericana, incluso la Organización Mundial. Está claro, en este caso Uruguay tomó la bandera y la llevó. Uruguay es el demandado además en este caso. Sí, por una estrategia además de Philip Morris International de demandar a países pequeños para quebrarlos y sentar precedente, dicen algunos, ¿no? Fíjate que la indemnización que reclamaba Philip Morris en función de las inversiones que se desperdiciaban en función de las medidas que había tomado el gobierno uruguayo y al amparo del Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-Suiza, era de 25 millones de dólares. Monedas. Digo, para Philip Morris eso es monedas. Lo que estaba claro era que no le importaba la plata, no era un tema de plata, no, claro, peso más o peso menos, Uruguay, dólar más o dólar menos. Lo importaba era derrotar a Uruguay, ¿no? A la luz de las pérdidas recientes también, ¿no? Me hizo acordar para Uruguay también, ¿no? Me hizo acordar aquella película del año 98 con Russell Crowe y Al Pacino, si no me equivoco, El Informante, ¿no? Que era sobre aquel infidente de las compañías tabacareras que destapó las cifras que se manejaban en la película eran impresionantes y mostraban el poder que la industria tabacalera tiene a nivel mundial, ¿no? La cifra original en realidad es 22.200.000 dólares más los intereses, etc. Comparado con las pérdidas que tuvo ANCAP, no es nada, incluso para Uruguay. Sí. O sea, para Philip Morris el tema no era el número, no. El tema era el resultado, ¿no? Claro. Para Philip Morris sí que es una derrota. Fernando, ¿te quedó algo por agregar de este tema? No, creo que ya se ha señalado, o sea, creo además también que es una buena forma de que conozcamos un poquito más de derecho internacional, ¿no? Saber un poco más cómo funciona esto de los tratados. Yo, digamos, preparando el tema para hoy, también tuve que leer bastante y entender un poco de este tribunal y todo eso, ¿no? Creo que tenemos que saber un poquito más de todo eso en este mundo globalizado. Sí. Hablando de costos, no sé si los oyentes conocen algunos números que justamente el propio laudo incluye a propósito de cómo funciona un tribunal como este, ¿no? Honorarios y gastos de los árbitros. Profesor Piero Bernardini, $483.000. Sir Gary Bourne, $307.000. Juez James Crawford, $155.400. Cifras muy distintas, por otro lado, ¿no? Entre ellos. Por último, honorarios y gastos administrativos del CIADI, esta es una estimación, $540.000. O sea, total de los gastos que implicó este tribunal, $1.485.714. ¿Esos monedas también? ¿Cómo lo ve Fernando? Sí, unas cifras interesantes, ¿no?